Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, querida audiencia? Estamos en las oficinas del anexo, acá con la diputada Romina del Plan. ¿Qué tal, Rumi? ¿Cómo va? Bien, ¿Todo bien, bien? todo bien. Bueno, vamos a la primera pregunta. Considerando que en la vida cotidiana miles de fieles, curas, villeros, párrocos y fundaciones religiosas intervienen allí donde el Estado no llega, ayudando a personas en situación de calle, familias y niños desamparados, sin que comer en muchos casos. Frente a este tejido social, ¿qué se propone generar y generar de contención? Cabe destacar, plantear la separación de la Iglesia y del Estado. Bueno, mira, en primer lugar, el tema de la tercerización de la asistencia social, nosotros la cuestionamos, porque justamente el tema de que el Estado no llega es lo que está mal. O sea, en primer lugar, acá a la población en condición de vulnerabilidad, en primer lugar está en condición de vulnerabilidad como resultado de la organización social, del orden social que tenemos, que efectivamente genera la situación de enorme explotación, de marginalidad, de pobreza, etc. Lo segundo, que luego ni siquiera el Estado y los gobiernos que lo gestionan se hacen cargo de todas esas consecuencias. Entonces, la tercerización de la asistencia social está mal, porque justamente forma parte de la política de contención. Nosotros en ese punto cuestionamos que se le entreguen recursos a instituciones como la Iglesia, porque de la mano de que entonces ocupan un lugar que no está ocupando el Estado, justamente tenemos el vehículo del ingreso en las barriadas, en las escuelas, en los barrios populares, de todo un planteo ideológico de sometimiento. Entonces, claramente, el argumento de que el Estado no llega es una excusa para la tercerización de la asistencia social. Y en ese punto nosotros entendemos que la separación de la Iglesia y del Estado debe ser total, que los fondos estatales deben ser destinados a defender justamente las necesidades de la población, con becas, con sostenimiento de la educación, con planes de obras públicas para que realmente haya generación de empleo, con todo lo que tiene que ver con una verdadera atención de las necesidades sociales, y no darle el dinero del cual a la asistencia social les dedican un mínimo porcentaje, que es aparte incontrolable. La Iglesia recibe millones y millones y millones y millones de pesos de asistencia estatal que debieran estar puestos allí donde se hace un ajuste. Yo doy un caso concreto. Mientras en la provincia de Buenos Aires está ajustando toda la asistencia social, la educación, la salud, etc., la gobernadora no tuvo ningún problema en darle un subsidio de 55 millones de pesos a la iglesia para que arreglen la Basílica de Luján. Que por supuesto es perdón, la iglesia de La Plata. Que por supuesto es uno más de tantos subsidios que han recibido. No, el dinero tiene que ir directamente a las personas que lo necesitan y justamente a todos los rubros que se están Como ajustando. organizaciones sociales como Ciudad Sin Techo, que hacen un censo. Sí, 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 pero vuelvo a insistir, acá el problema es que todo lo que sería asistencia social tiene que estar bajo control también de las organizaciones. No va, acá tienen que resolverse los problemas para evitar tener que llegar a la asistencia social. Lo que pasa es que a nivel mundial tenemos una tendencia donde el capitalismo, que hace, impulsa la existencia de ONGs, algunas religiosas y otras laicas, justamente como parte de este proceso de contención social, de llegar a la conclusión que bueno, que va a haber un sector que va a quedar marginado como parte de toda esta época de decadencia capitalista. Entonces nosotros del Partido Obrero, del Frente Izquierda, nosotros que intervenimos organizando al trabajador desocupado, organizando a aquel que no tiene vivienda, organizando al joven que está sufriendo estas consecuencias brutales de la política de ajuste de este gobierno, de los anteriores, justamente nos organizamos para luchar por los reclamos, no para educar en que hay que adaptarse a esta situación, y en todo caso siempre va a llegar alguien caritativo que te dé un plato de comida. No va, acá hay que organizarse y luchar por los derechos de la población para que todos nos podamos sostener sobre nuestros propios pies, ¿no? Sobre la base de la política de caridad. Entonces, la separación de la Iglesia y del Estado viene a cuento también de quitar la injerencia de la Iglesia sobre temas sensibles, los derechos de las niñas, eliminar, que se cumpla la interrupción legal del embarazo, que se termine con la política de restringir el acceso a la anticoncepción,
toda la influencia clerical en la educación, en los hospitales, en los comités de bioética. Queremos el aborto legal, seguro y gratuito. Queremos educación sexual laica y científica en las escuelas. Esto es absolutamente clave y la Iglesia frena todo esto y mientras lo frena, se recibe cuantiosos subsidios para seguir con sus políticas contra los derechos de la mayoría de la población. ¿Y qué pensarías o qué mensaje le darías a los jóvenes que no tienen acceso y la posibilidad de estudiar porque están desmoralizados por estas políticas económicas restrictivas, tienen una congoja en su interior porque no pueden ir a su casa y mantener a sus familias? No hay una política tampoco de contención estatal porque el presupuesto no llega a las facultades. ¿Vos qué le dirías a esos jóvenes para que no queden atomizados, segregados, excluidos, y alentarlos para que sigan adelante? Que hay que organizarse. Nadie sale de este cuadro de ataque justamente de acción deliberada contra la juventud. Esa situación, como vos decís, de la desmoralización está planificada, está hecha adrede para que justamente no haya una intervención activa de la juventud para modificar el estado de cosas que le toca vivir. Y en ese punto que se organice, que nos organicemos. Nosotros estamos no solo impulsando en las escuelas, en secundarias, terciarios, en la universidad, a la juventud que ya ha llegado a los lugares de estudio, sino que estamos organizando a la juventud en las barriadas. Ahora hacemos un congreso fundacional de la juventud del Polo Obrero. El Polo Obrero en la próxima semana, ahora te digo la fecha. La juventud del Polo Obrero es justamente una juventud que se organiza desde los sectores más vulnerables. El Polo Obrero es justamente nuestra organización barrial, nuestra organización piquetera, y en ese punto la organización de la juventud es el 25 de mayo, justamente, a las 10 horas en el Polideportivo Delfo Cabrera en Avellaneda. Entonces justamente la idea de organizar a la juventud del Polo Obrero es eliminar cualquier barrera que pueda haber para la organización de la juventud, y en ese punto plantear es justamente esta organización por los derechos más elementales, el derecho a acceder a la educación, el derecho al trabajo, a poder acceder a becas, a poder acceder a la vivienda, a poder tener una vida propia, formar una pareja, familia, etcétera, que hoy está absolutamente limitado y que las parejas jóvenes se ven obligadas a vivir muchas veces en la casa de su familia y demás porque no hay forma de acceder a una vivienda independiente, no digamos propia. Entonces, nosotros justamente estamos colocando fuerte esta necesidad de la organización como respuesta a esta situación. Y paso a la otra. Como secretaria general de SUTEBA, La Matanza, docente secundaria y universitaria, le toca seguir de cerca la situación educativa general. ¿Cuáles son los principales problemas que atraviesa la educación pública? ¿A qué se deben los bajos valores que arrojan indicadores como las pruebas PISA? ¿Se puede hablar de decadencia en la educación pública? ¿Bajo qué responsabilidades políticas y sociales? Mira, hay una crisis general de la educación en Argentina que tiene que ver con una deliberada política de vaciamiento de la educación pública en particular, pero además de vaciamiento en general de los contenidos de la educación. En ese punto, las sucesivas reformas educativas acá en el país estamos sufriendo no solo las modificaciones educativas parciales bajo la dictadura Onganía y luego bajo la última dictadura militar, sino que luego hemos tenido una sucesión de grandes reformas. La Ley Federal de Educación, luego la Ley de Educación Nacional, la Ley de Educación Secundaria, la Ley de Educación Superior, todas y cada una de las medidas que han tenido que ver con disolver los contenidos educativos, con primarizarlos, con modificar las estructuras para generar un vaciamiento de los objetivos de formación general y de formación científica de la educación. Entonces, en ese marco, no es casual que luego de la ley federal, del tercer ciclo del EGB, de la SB, de todo lo que se fue cambiando de estructura en todo el país y de modificación de programas, efectivamente nos encontremos con bajo rendimiento. No, es la consecuencia directa de toda esa orientación, una orientación que incluyó un aumento brutal de la privatización educativa en el sentido de subsidios de todo tipo a las escuelas, institutos y universidades privadas, mientras se le quitaba a la escuela pública,
también incluyó un ataque a los salarios docentes, un ataque a los derechos de la docencia. Todo esto va de la mano de la transferencia educativa, de la fragmentación y demás. Entonces, todo esto es una consecuencia, resultado de esas políticas conscientes que han sostenido los distintos gobiernos siguiendo los lineamientos del Banco Mundial, de la OCDE, del FMI, que tienen que ver con un vaciamiento integral de la educación para convertirla en una gran fuente de negocios. Demoler la educación privada, la educación pública es sostener la educación privada, es abrirla como fuente de negocio. No es casual que aumenta la matrícula en distintos aspectos, hay cada vez más universidades privadas, porque se han igualado los títulos, porque hay subsidios y porque hay un trabajo sistemático de deterioro. Sin embargo, esta situación no ha logrado todavía diezmar del todo el funcionamiento de la escuela, de las escuelas y de la escuela pública. De hecho, acaba de salir una estadística que plantea que ha habido más niveles, que ha aumentado el nivel de egresados de la universidad pública en Argentina, mientras ha decrecido el nivel de egresados de la educación privada, de la universidad me refiero, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con que, bueno, obviamente en la universidad pública se empezaron a desarrollar políticas para contener la matrícula. Y lógico, si vos al alumno que tiene que trabajar, que tiene que afrontar esta crisis, no le das algún marco de alguna facilidad, becas, esto, lo otro, claramente hay enormes dificultades. Es harto limitado eso y aparte todo el tiempo está ajustándose, pero indudablemente cuando se desarrollan políticas en favor del sostenimiento de la escuela pública, rápidamente mejora. En ese sentido, los valores de las pruebas, optadas por las pruebas PISA, vale para el aprender, son todas, medidas que están enormemente distorsionadas, pero enormemente distorsionadas no porque simplemente yo quiera ocultar que hay un bajo rendimiento, sino que están distorsionadas porque son evaluaciones tipo, porque son estándar, porque no atienden al contexto, porque están pensadas justamente desde un formato que acá en Argentina no se utiliza, de evaluación no se utiliza de forma muy marginal, y justamente el operativo Aprender tiene todo tipo de manipulaciones porque es muy claro que las escuelas privadas hacen que sus alumnos se adiestren, digamos, los entrenan en responder este tipo de evaluaciones. De hecho, hay todo un negocio alrededor de las pruebas PISA y de las evaluaciones estandarizadas. Hay manuales enteros que enseñan cómo rendir bien este tipo de pruebas. O sea, hay todo un negociado alrededor de esto donde las escuelas privadas, por supuesto, ingresan, y que tiene que ver con una política de vaciamiento de contenido. Incluso aquí en Argentina hubo un intento acá en la Cámara de Diputados de avanzar en modificar la ley para que se puedan publicar los rankings de rendimiento de las evaluaciones Aprender. Nosotros nos hemos opuesto de siempre, desde su matanza. Es más, nos enfrentamos a estas evaluaciones, consideramos que no tienen ningún sentido, pero acá en el Congreso hemos sido protagonistas de frenar que se apruebe ese ranking. Mientras se discutía ese ranking, el gobierno citó a funcionarios muy importantes del Gabinete Educativo de Finlandia. De hecho, el presidente, el jefe de Gabinete Educativo de Finlandia, vino acá a la Cámara, se le hizo una cantidad de preguntas. El modelo educativo finlandés se coloca siempre como uno de los puntos a seguir. Sí. Claramente cuando le preguntaron sobre las pruebas, las evaluaciones estandarizadas y demás, él dijo, bueno, que ellos participan en las PISA porque algún criterio hay que tener, bueno, pero ellos están en contra de las evaluaciones estandarizadas. Y cuando le preguntaron si publicaban los rankings, dijeron que de ninguna manera. ¿Por qué? Porque es estigmatizante para el alumno. Pero porque ataca a las escuelas, porque no tiene criterio, no solo por el alumno, porque no se trataba de los rankings individuales, sino los rankings de escuela, sino que ataca a ataca la escuela del barrio, genera una segregación. Bueno, entonces todo eso es muy importante. Por ejemplo, en Estados Unidos, las inmobiliarias utilizan como elemento de promoción de las viviendas en tal o cual barrio, en nombre de que, bueno, en este departamento, en este condado, están las escuelas con mejor rendimiento. Es un escándalo.
Claro, porque vos decís que se les adjudica una connotación negativa, esa connotación Totalmente, peyorativa o sea, se naturaliza para la conciencia colectiva de los miembros que componen esa población. pero además no tiene que ver directamente cuál es el rendimiento de realmente si los chicos aprendieron o no y de la educación integral. Entonces, todo lo que es evaluación estandarizada tiene que ver con estos mecanismos de medición de la OCDE. Nosotros los rechazamos. Lo que en realidad hay que ver es cuál es el nivel de desarrollo general. Por ejemplo, es mucho más un indicador de cómo nos está yendo en la escuela secundaria los pibes que en las pruebas de ingreso en algunas universidades que son ilegales pero que algunos las mantienen, caso de Universidad de La Matanza, o en el CBC, la Universidad de Buenos Aires, a los pibes a los que les va mal, es mucho mejor indicador que cualquiera de estas pruebas, ¿se entiende? O sea, Sí. me dice, mira, aprendió mal la prueba a aprender, bueno, no sé, si vos me decís que hay muchos alumnos que tienen dificultades, efectivamente las tienen, en el desenvolvimiento en estudios superiores, te digo, sí, efectivamente eso, desde el punto de vista docente, es mucho más, es muy superior como elemento de la realidad y de cómo se procesa todo este deterioro educativo. Sin embargo, a la vez, la educación sigue funcionando, se producen, yo soy docente y a la mañana estoy dando clase, no es que todos los pibes no entienden, no es así. No. Pero lo que pasa es que, mirado de conjunto, tenemos muchos problemas donde la crisis social obviamente sostiene y refuerza una situación de crisis educativa y de fracaso educativo que obviamente se tienen que atacar integralmente. Hay que atacar y resolver las situaciones sociales de contexto y a la vez reforzar la educación con mejores salarios para los docentes, para que trabajen en un solo cargo, con la situación de infraestructura adecuada, con un sistema de becas, con sistema de contención, con comedores para que los chicos estén bien alimentados, con el análisis claro de los programas de estudio para no ir modificándolos con caprichos. Ahora están de nuevo modificando, ahora se les ocurrió que hay que meter cosas, no, con la educación emocional y cosas completamente antipedagógicas, fuera de cualquier teoría del conocimiento, fuera de todo lo que se conoce en materia de pedagogía y de la ciencia de la educación, que por algo se llaman ciencia de la educación y no que venga cualquiera a decir cualquier pavada. Entonces tenemos que denunciar muy fuertemente todos estos intentos de estandarizar, de mercantilizar la educación, de que cualquiera que no sabe nada termine determinando cuál es la orientación educativa. Creo que en ese punto la defensa de la educación pública tiene que ser muy fuerte y es muy fuerte para nosotros como sindicato combativo y en mi caso como dirigente de tribuna docente del partido. Hay un sociólogo que se llama Marcel Mauss que habla sobre el principio del don, el dar, el recibir y el devolver. ¿Vos crees que con esa penetración del liberalismo desarticula la comunidad organizada? ¿Por qué? Porque también hay otro sociólogo que se llama Norbert Elias que habla de la doble coacción, ¿no? Una coacción estatal y una autocoacción de que la población, el nivel no puede, se tiene que restringir y tiene que hacer la mejor asignación ante recursos escasos, como dice Adam Smith. ¿Cómo ves tu visión? No, mira, yo creo que indudablemente en la era que estamos, que es la era de un capitalismo completamente en crisis, que no tiene, elementos novedosos positivos para desenvolver, sino que lo que vemos es claramente que su supervivencia funciona a costillas de más ataque, más pobreza, más retroceso en las condiciones de vida de las masas para sostener sus niveles, sus tasas de ganancia, sus negocios. También vemos cómo todo eso tiene un efecto sobre la población, no es menor. O sea, a la vez que hay sectores que nos organizamos, que intervenimos activamente y demás, también hay un marco de intervención para reforzar la idea, todas las ideas de dominación, todas las ideas de reproducción una y otra vez de la pobreza y en definitiva de la explotación. Cuando nosotros decimos que, por ejemplo, el Estado es responsable en relación a la violencia, por ejemplo, hacia la mujer, los femicidios y demás, no lo decimos porque es una frase hecha, lo decimos porque efectivamente el proceso de violencia hacia la mujer, el Estado lo protege
porque es un elemento de disciplinamiento social también de la clase trabajadora. Me dice, bueno, pero violencia pueden sufrir mujeres de todas las clases sociales, sí, por supuesto. Sin embargo, donde tiene un objetivo claro es en los sectores explotados, en las clases explotadas. Desde ese punto de vista, es muy notorio que el ataque a la mujer, a los niños, a los adultos mayores, forma parte de todo un proceso de disciplinamiento, ¿sí? de un mecanismo más de explotación y de disciplinamiento de la población. Por eso también se hace, el régimen hace lo imposible para que no se aprueben derechos que liberan parte de esto, como el derecho al aborto y otros. Como dice Michel Foucault, es un poder de control, un poder disciplinario que adoctrina a la población, ¿no? Sí, trata de eliminar la conciencia de la posibilidad de modificar digamos, de salir a transformar esta realidad, ¿no? Claro, pues se naturaliza. Se empieza a naturalizar, ¿no? Y tengo una consulta. ¿Cuál es la propuesta de la izquierda de acá a octubre? Bueno, nosotros en este punto estamos interviniendo muy claramente el Frente Izquierda, el Partido Obrero, en que tenemos que intervenir ahora, ¿no? ¿Y por qué insistimos con el ahora? Porque, bueno, efectivamente vemos que agosto, que son las primarias, octubre, que son las generales, diciembre, que eventualmente sería la fecha para que asuma un nuevo gobierno, o el mismo, no importa, queda muy lejos para la necesidad de la población. Acá estamos viviendo una crisis brutal. Devaluación, confiscación de los salarios, inflación, desocupación, despidos, suspensiones todos los días, ataque a las jubilaciones, a la juventud. Bueno, entonces frente a todo esto, la necesidad de la mayoría de la población es intervenir. Y nuestro llamado es a que intervengamos, no esperar en que, bueno, cambiará el gobierno, no esperar en que entonces ahora no hay que hacer olas, como dicen los sectores de la dirigencia sindical, para que efectivamente votemos bien. No, ni votar bien, ni esperar, ni nada. Nosotros entendemos que intervenir ahora. Por eso planteamos la necesidad de un paro activo nacional de 36 horas, la necesidad de un congreso de delegados de base. Estamos interviniendo en nuestros gremios, con la coordinadora sindical clasista, con el plenario del sindicalismo combativo, para justamente poder impulsar con mucha fuerza esta intervención activa. Necesitamos un congreso de delegados de base para plantear un plan de lucha, y en ese sentido también, obviamente, todo ese proceso de lucha plantea derrotar la política de ajuste del gobierno nacional, de los gobernadores, del FMI. En ese sentido, la intervención activa y la posibilidad de derrotar estas políticas, obviamente también cuestionan la continuidad del gobierno, pero esto no está cuestionado por nosotros, está cuestionado por la propia situación, ¿no? Vemos todos los días movimientos. Entonces, en este sentido, hemos rechazado y denunciado este planteo del gobierno de Macri de los 10 puntos del diálogo, porque justamente hemos planteado que por un lado, todos los que se dicen de la oposición son tributarios del mismo programa, por más que le hagan algún cuestionamiento a Bruno Matillán. Ese programa es el que garantiza el pago de la deuda externa, mantenerse dentro del FMI, avanzar con la precarización laboral. Cuando hablan de métodos modernos de trabajo, están hablando de la reforma laboral y la flexibilidad laboral. Se acaban de morir 2 trabajadores en Vaca Muerta. Hay un trabajador que muere cada 2 meses en Vaca Muerta, ya van 7 en 14 meses. ¿Y esto por qué? Porque la explotación en Vaca Muerta se hace con mecanismos de precarización laboral brutales, aceptados por la burocracia sindical del gremio petrolero. Un taylorismo, digamos, moderno, ¿no? Es tremendo porque... Y entonces todo ese programa que la oposición patronal avala, incluso los que han dicho que no van o que es una maniobra electoral, pero lo dicen, este programa es mantenernos dentro del FMI. ¿Por qué no lo dicen? Porque todos son partidarios de pagar y de mantenerse en los acuerdos con el FMI, a excepción del Frente Izquierda. En contrapunto le hemos presentado los 10 puntos de los trabajadores que justamente se oponen por el vértice. Estamos muy orgullosos de que no fuimos convocados a este diálogo. Y bueno, porque tienen claro que somos la única oposición verdadera. Por eso nosotros lo que estamos planteando es una gran campaña política de denuncia de esto que está pasando, de un programa de salida de la crisis en términos de los trabajadores, la necesidad de nuestra intervención independiente para que la crisis la paguen los capitalistas. En este punto no esperamos agosto, no esperamos octubre, intervenimos ahora, y por supuesto en la medida en que
vayan llegando esas elecciones y las situaciones no se desencadenan antes, por supuesto, agrupándonos alrededor del frente de izquierda y votando. Y las últimas dos preguntas. ¿Sentís que la población está estupefacta, gélida, perpleja, taciturna y que se queda algunos sectores sociales inmovilizados ante estas situaciones de las políticas económicas restrictivas? Mira, yo creo que ha habido una política consciente de la no solo del gobierno, sino que el gobierno apeló a la iglesia como un elemento de contención, la oposición peronista en todas sus variantes fueron parte de este mecanismo de contención, planteando que hay que esperar la elección, planteando que hay que votar bien, las direcciones sindicales planteando que no es el momento de intervenir, han sido un factor activo en frenar cualquier tipo de organización y movilización. Entonces yo no le atribuyo a la gente su pasividad, porque considero que cuando hay un canal, todos los trabajadores, la juventud hemos intervenido. De hecho, venimos de un año 2018 con las enormes movilizaciones de la Marea Verde, del movimiento de mujeres, del movimiento juvenil, etcétera, con lo cual ocupaciones de fábrica, lucha, la ocupación de Interpac, la huelga de Textilana. No podríamos decir que la gente toda está quieta, no, todo lo contrario. Cuando hay un canal, los trabajadores nos movilizamos, la juventud se moviliza, las mujeres nos movilizamos masivamente. Entonces, en ese punto lo que hay que denunciar son las direcciones políticas y sindicales que han sido partes y son cómplices de esta política de contención. Y la última, ¿cuáles serían las políticas sociales para que no haya más femicidio, para que no haya, digamos, la gente que favorece a los pro vida? ¿Cómo hay que hacer para proteger a la mujer en todos los aspectos, laboral, académico? Bueno, mira, en primer lugar nosotros entendemos que tiene que haber digamos, una política integral en relación a todo lo que tiene que ver con los derechos sobre el cuerpo, sobre la sexualidad, en primer lugar, con educación sexual de carácter laico, científico, que respete la diversidad sexual. Por supuesto, hay que desenvolver masivamente todas las políticas de la mano de esta educación sexual, de acceso a la anticoncepción, y por supuesto, no solo el aborto con causales debe ser respetado y llevado adelante, sino también tiene que aprobarse el aborto legal, seguro y gratuito. Pero al margen de esto, también necesitamos una activa política de protección de la mujer. Para esto tiene que haber refugios para que la mujer en situación de violencia pueda dirigirse allí y no tenga ni que seguir ni siquiera en el área donde se produce esta situación de violencia. Debe tener asistencia psicológica, médica, legal. Tiene que haber cupos laborales para que la mujer en situación de violencia pueda tener su empleo en otro lado. Deben facilitarse y los traslados y las situaciones laborales para que pueda seguir sosteniéndose, o el acceso a un empleo en el caso de las mujeres que no lo han tenido. Tiene que haber digamos, toda una política de asistencia legal y de asistencia de salud, atención psicológica y demás, para justamente armar el entorno, porque luego muchas veces no alcanza con reconocer la situación y demás, la vuelta, el regreso al escenario de dominaciones muy habitual, justamente porque no se rompen las estructuras en las cuales la mujer estaba metida y sometida, y por eso nosotros planteamos, además la construcción de los refugios y de toda esta batería de medidas, la necesidad de que se cree un Consejo Autónomo de Mujeres. No que haya más leyes hay de sobra. Lo que pasa es que no se cumplen, no están los presupuestos, justamente las violentan. Entonces, lo que necesitamos es un Consejo Autónomo de Mujeres que planteamos que sea electo con el voto directo de todas las mujeres mayores de 13 años, que se dedique a controlar que se apliquen las leyes, a que se apliquen los programas, a denunciar donde no se aplican y a hacer todas las propuestas de nuevas medidas que haya que tomar. Por lo tanto, a la intervención autónoma de la mujer y no a que en los institutos de mujeres o el Consejo de Mujeres o como le quieran llamar, hay algunos grupos del centro izquierda diciendo que hay que crear un Ministerio de la Mujer. ¿Para qué? ¿Para que reproduzca la política del oficialismo? Así no vamos a ningún lado. Entonces, desde este punto de vista, nos parece absolutamente necesario esta cuestión de un Consejo Autónomo de Mujeres y lo estamos planteando muy fuertemente desde el plenario de trabajadores. Bueno, muchas gracias, Romina. Romina del Pla, Derribando Paradigmas, de 18 a 20 horas los sábados. Muchas gracias, hasta luego.